I've been accused of a horrible, abhorrent crime, and I'm innocent. You did not kill Monica. I did not kill Monica. El hombre en las imágenes es Bruce Beresford Redman, conocido como el Rey Midas del entretenimiento y productor de éxitos como Survivor, uno de los reality shows más vendidos del mundo. Su nombre era sinónimo de popularidad y prestigio. Lo que tocaba se convertía en oro televisivo, y su influencia en la industria lo colocaba entre los más respetados del medio en la década de los 90. Pero detrás de las cámaras, su vida personal se convirtió en un guión mucho más oscuro en la primavera de 2010, cuando pasó de ser una celebridad a protagonista de un crimen que sacudió a México y estremeció al mundo. Este video revive una historia marcada por el misterio, las divisiones familiares y una incógnita que aún persiste. ¿Qué ocurrió realmente en Cancún? El caso de Bruce Beresford Redman. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Bruce Beresford Redman nació el 20 de abril de 1971 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Creció en un entorno suburbano, rodeado del cariño de sus padres David y Juanita. Sus familiares y amigos lo describían como un chico alegre, inteligente y con mucha creatividad. Luego de graduarse en Florida, comenzó a abrirse camino en el mundo de la televisión y durante la década de los 90 se convirtió en un exitoso productor de telerrealidad. Su nombre apareció en los créditos de programas como Survivor, cuya esencia es la supervivencia, estrategia y eliminación por votación de los participantes y que ha sido adaptado en más de 50 países alrededor del mundo. Y mientras su carrera en la industria del entretenimiento parecía imparable, alrededor de 1997, su camino se cruzó con el de Mónica Brugos, una joven brasileña con quien, aseguró, conoció el verdadero amor. Mónica era oriunda de Río de Janeiro, donde nació el 8 de abril de 1969. Creció en un hogar cálido junto a sus padres Joao Burgos y Eli Ferreira, y sus 2 hermanas, Jean y Carla, quienes la describían como una persona muy alegre, con mucha confianza, y a quien le encantaba el entretenimiento. Más adelante, la familia de Mónica se trasladó a Estados Unidos, donde ella comenzó su vida en Los Ángeles, California. Con gran esfuerzo, logró abrir un restaurante y club nocturno llamado Zabumba, un oasis de sabor y cultura brasileña que rápidamente se convirtió en un éxito. Fue precisamente allí donde Mónica y Bruce se conocieron. Según cuenta la historia, la atracción entre ellos fue inmediata. Mónica atendió a Bruce la primera noche que él llegó al restaurante y a partir de ese momento, él comenzó a frecuentar el lugar todos los días, hasta que, finalmente, ella aceptó una cita con él. La pareja, aunque muy diferente en personalidades, Mónica era extrovertida y Bruce más reservado, parecía haber unido sus destinos en ese momento. Luego de 2 años de relación, en 1999, decidieron casarse en una boda de ensueños en Río de Janeiro. Ella dejó su apellido de soltera y pasó a llamarse Mónica Beresford Redman. Ambos querían ampliar la familia, por lo que no fue una sorpresa que en solo unos años dieran la bienvenida a 2 niños a sus vidas, Camila y Alec. Tanto Mónica como Bruce eran muy exitosos en sus carreras y económicamente les iba muy bien. Gracias a su estabilidad financiera, pudieron comprar una casa en Los Ángeles por $2 millones. Su relación parecía marchar bien y junto a sus hijos
aparentaban ser una familia feliz. Sin embargo, pronto las cosas comenzaron a complicarse, principalmente debido a sus horarios laborales. Bruce trabajaba durante todo el día, mientras que Mónica lo hacía por las noches. En ocasiones, pasaban semanas sin verse, ya que cuando él llegaba a casa, Mónica ya se había ido al restaurante. Y cuando ella regresaba temprano en la mañana, Bruce ya se había ido a los sets de televisión. Esto hizo que la convivencia se tornara bastante difícil, y la rutina comenzó a desgastar la relación, ya que no compartían muchos momentos juntos. Con el paso del tiempo, empezó a correr el rumor de que Bruce estaba teniendo una aventura con una mujer llamada Joy Pierce, quien trabajaba con él como directora de casting en varios programas. La sospecha fue confirmada en marzo de 2010, cuando Mónica encontró en la computadora de la casa familiar correos electrónicos que revelaban el deterioro de la relación y el peso de la infidelidad que ya no podía ocultarse. Bruce admitió que había tenido una aventura, pero le pidió perdón a su esposa y expresó su deseo de que las cosas mejoraran, y Mónica trató de perdonarlo, aunque le costaba mucho. A pesar de ello, la pareja decidió intentar salvar su matrimonio. Como ya se acercaba el cumpleaños de Mónica y tenían como costumbre realizar un viaje para celebrar la ocasión, planearon unas vacaciones familiares a Cancún, México, para arreglar las cosas. Fue así que el 31 de marzo de 2010, la pareja, junto a sus dos hijos, Camila de 5 años y Alec de 3, se hospedaron en un lujoso hotel en las paradisíacas playas del Caribe. Al principio, todo parecía marchar bien. Mónica se mantenía en contacto diario con sus hermanas, a quienes les hablaba de la belleza del lugar y de las actividades diarias que realizaban. Sin embargo, con el paso de los días, la pareja empezó a tener discusiones. El 4 de abril, durante una llamada con una de sus hermanas, Mónica expresó que aún estaba molesta por la infidelidad y dudaba si su matrimonio iba a pasar esa prueba. Lo que la hermana no sabía era que ese sería el último día que hablaría con ella y que esa sería también la última vez que alguien la escuchó con vida. La mañana del 6 de abril, Bruce se acercó a la recepción del hotel para reportar la desaparición de su esposa, quien, según dijo, había salido desde el día anterior y no había regresado. Las cámaras de seguridad no mostraban ninguna salida registrada, por lo que los encargados del resort dieron parte a la policía, que de inmediato inició las averiguaciones para dar con el paradero de la mujer. El itinerario de la pareja fue confiscado por las autoridades mexicanas y Bruce comenzó a mostrar signos de desesperación. En sus declaraciones, dijo que Mónica le había dicho que iría de compras durante todo el día 5 de abril y luego pasaría a un spa, dejándolo solo con sus hijos. Pero al ver que eran las 11 de la noche y no volvía, se mostró muy preocupado y bajó a la recepción para preguntar por ella. La recepcionista confirmó su relato, asegurando que Bruce había bajado casi a la medianoche del 5 de abril para preguntar por su esposa, pero nadie la había visto. La policía encontró toda esta situación muy sorprendente. No podían entender cómo podía desaparecer una extranjera en una zona turística sin que nadie lo notara. Sin tener ninguna certeza de lo que había ocurrido, comenzaron a buscar a Mónica. Lo primero con lo que se encontraron fue que su celular, pasaporte y llaves permanecían en la habitación, algo que generó alerta. Aunque la policía pensó que quizás ella podría haber olvidado la llave y el pasaporte, dejar el teléfono era muy extraño. Las cosas comenzaron a complicarse para Bruce cuando empezaron a surgir testimonios inquietantes de varios empleados y huéspedes del hotel, que afirmaron haber escuchado discusiones entre la pareja. Entre los testigos estaban 2 adolescentes ingleses que estaban hospedados en la habitación de al lado a la de Bruce y Mónica, quienes señalaron que la mañana del 5 de abril escucharon una discusión muy fuerte, acompañada de golpes y de la desesperada petición de ayuda de la mujer. Estos jóvenes relataron que al escuchar los gritos se comunicaron con el personal del hotel, que envió a un conserje a tocar la puerta de la habitación para verificar si todo estaba bien.
El conserje le dijo a la policía que cuando tocó a la puerta fue Bruce quien salió de la habitación, asegurando que todo estaba en orden y que la pelea había sido por una actividad que planeaban hacer con sus hijos. Pero el empleado aseguró que no había visto a Mónica. Durante los siguientes días, la policía intensificó la búsqueda de Mónica en el hotel y en las zonas cercanas, revisando cada rincón. La escena era tensa: turistas incómodos, oficiales recorriendo pasillos y un silencio que presagiaba lo peor. Finalmente, el 8 de abril de 2010, en lo que se suponía que iba a ser el cumpleaños número 41 de Mónica, descubrieron su cuerpo desnudo, tirado en una alcantarilla cerca del hotel. Según los expertos forenses mexicanos, la causa de su fallecimiento fue un traumatismo cráneoencefálico, provocado por un golpe en la cabeza que la dejó inconsciente y que le dejó un sangrado interno. También tenía marcas en el cuello que podían evidenciar estrangulamiento. Además, el informe determinó que no había indicios de violencia sexual y se estableció como fecha de su deceso el 5 de abril, es decir, el mismo día que supuestamente no había llegado a la habitación del hotel con su familia. La policía no encontró en el cuerpo de Mónica ninguna prueba física que pudiese conducir hacia un sospechoso específico. Todas las evidencias eran meramente circunstanciales y apuntaban claramente hacia Bruce, quien había sido la última persona que la vio con vida. La distancia entre el hotel y el lugar donde fue hallado el cuerpo era de solo 80 metros, un hecho que resultó muy extraño para la policía, pues creían que Bruce podía haberse desplazado esa distancia con el cuerpo de su esposa sin que nadie se diera cuenta. Con estas evidencias, Bruce fue detenido e interrogado por los investigadores como una persona de interés, mientras que los hijos de la pareja fueron enviados de regreso a Estados Unidos con sus abuelos paternos. Para sorpresa de todos, poco después, Bruce fue liberado de la prisión, ya que no existían pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con el crimen. Hubo una polémica con relación a la disposición de los restos de Mónica. Aunque Bruce pedía que fuera incinerada, la Procuraduría de México dispuso la entrega de su cadáver a la familia de ella, que realizó los trámites correspondientes para trasladarlo a Estados Unidos y darle cristiana sepultura. La polémica se encendió aún más cuando Bruce, a quien se le había retenido su pasaporte y permanecía bajo custodia en el consulado estadounidense en México, se las ingenió para cruzar la frontera usando únicamente su licencia de conducir como identificación, alegando que debía regresar a Los Ángeles a trabajar y cuidar a sus hijos. Las autoridades estadounidenses confirmaron que lo dejaron pasar porque no existía ninguna denuncia formal en su contra. Sin embargo, en noviembre de 2010, 7 meses después del crimen, México emitió una orden de arresto en su contra, lo declaró prófugo de la justicia y solicitó su extradición, ya que, para ese momento, habían logrado reunir algunas pruebas que lo señalaban como el presunto responsable. Entre las cosas que la policía descubrió, estaban los correos que daban cuenta de la aventura extramatrimonial de Bruce, y que, debido a esto, Mónica le había pedido el divorcio poco antes de sus vacaciones. Además, tenían las declaraciones de los testigos que dejaban claro que la pareja había estado peleando durante su estancia en el hotel. Asimismo, apareció otro testigo que dijo haber visto a Bruce casi agredir físicamente a Mónica y que solo se contuvo cuando vio que había personas cerca. Por su parte, los amigos y familiares de la mujer declararon que era una madre sumamente responsable y jamás dejaría a sus hijos solos todo el día con su padre, ni tampoco pasaría la noche fuera sin informar, y mucho menos saldría sin su celular, pues siempre se mantenía en contacto con Bruce durante el día. Pero la prueba más contundente que tenían era que la tarjeta electrónica de acceso a la habitación de la pareja había sido usada 15 veces entre las 9 de la noche del 5 de abril y las 4 de la mañana del día 6. Este dato no se divulgó inicialmente para proteger la integridad del productor frente a los ataques mediáticos, pero se convirtió en una pieza clave del caso. Además, en la habitación del hotel que ocupaba la pareja, presuntamente hallaron rastros de sangre, y según se supo, la recámara tenía vista directa al tanque de aguas residuales donde fue hallado el cuerpo.
Para los fiscales, el patrón era claro: una pelea violenta, un crimen encubierto y una huida calculada por parte de Bruce. Mientras los abogados luchaban contra su extradición desde una corte federal en Los Ángeles, las opiniones en torno a su inocencia estaban divididas. Por un lado estaban sus hijos, quienes apoyaban a su padre, e incluso un terapeuta declaró públicamente que la hija mayor de la pareja le dijo que nunca había visto a sus padres pelear, mientras que las dos hermanas de Mónica creían con todo su corazón que Bruce estaba detrás de todo y se mantuvieron firmes en su búsqueda de justicia. En una entrevista televisiva, ambas afirmaron que el expediente presentado por el gobierno mexicano contenía pruebas contundentes, gritos, movimientos sospechosos con la llave electrónica y un intento de encubrimiento que se extendió por más de 24 horas. Cuando se le preguntó si creían que Bruce había sido el responsable, no dudaron en decir que sí, ya que, según Carla, su hermana quería divorciarse, pero él se negaba. En medio de esa tensión, dijo que cuando Mónica se enteró de la infidelidad de su esposo, se llevó todos los documentos importantes de la casa, papeles familiares, llaves y registros personales, los cuales representaban el control de los bienes y de los hijos. En cuanto a los motivos que creían tuvo Bruce para acabar con la vida de Mónica, señalaron que había sido por avaricia, para quedarse con todo, con los niños, el dinero y con su amante. Sus palabras no eran solo acusaciones, eran el eco de una pérdida que no encontraba justicia, un grito que buscaba ser escuchado más allá de los tribunales. Aunque sabían que la batalla legal sería larga, estaban dispuestas a seguir luchando hasta que Mónica tuviera justicia. A pesar de que los abogados de Bruce se valieron de distintas acciones legales para retrasar su extradición a México, finalmente, en febrero de 2012 fue llevado ante la justicia mexicana. Durante el juicio, el cual fue muy polémico y plagado de contradicciones, la fiscalía sostuvo que Bruce había acabado con la vida de su esposa tras una pelea violenta y luego abandonó su cuerpo en un desagüe para que se pudriera. Según la reconstrucción hecha por las autoridades, el 5 de abril de 2010, Bruce y Mónica discutieron, y en medio de esa pelea, él comenzó a sofocarla y luego le propinó un golpe en la cabeza, quitándole la vida en la habitación del hotel. Después, supuestamente, Bruce limpió la sangre en la habitación, donde el cuerpo permaneció todo el día. Aprovechando la noche, sacó el cadáver y lo llevó hasta la alcantarilla, aparentemente para simular un crimen sexual, ya que se encontró ropa de Mónica en el lugar. Luego de eso, fue a la recepción del hotel en 2 ocasiones para simular preocupación por su esposa. Para avalar su acusación, los fiscales llamaron a declarar a todos los testigos que escucharon discusiones violentas entre la pareja el día de los hechos, así como los familiares y amigos de Mónica que hablaron sobre la infidelidad de Bruce. Una amiga de la pareja testificó que originalmente el destino del viaje era Dubái y Mónica pagaría los gastos. Pero en el último minuto, Bruce cambió de planes y se presentó con boletos pagados por él para Cancún y exigió que la pareja contratara un seguro de vida con un valor de $500,000 para cada uno de sus hijos. En caso de que alguno de los dos falleciera, el otro cónyuge quedaría como tutor legal de los niños y por lo tanto tendría acceso completo a ese dinero. La fiscalía sostuvo que entre los motivos que tuvo Bruce para cometer el crimen estaba el acceso al seguro de vida de Mónica, la custodia de los hijos y la continuación de una relación extramarital con su amante. Para las autoridades mexicanas, las evidencias eran suficientes para condenarlo en base a la hipótesis que lo señalaba como el responsable. Sin embargo, los representantes legales de Bruce argumentaron que todas esas pruebas eran circunstanciales y que el Ministerio Público no tenía ni una sola evidencia física que comprobara la culpabilidad de su cliente. Sus abogados pintaron el cuadro de cómo Bruce fue víctima de un proceso legal corrupto. Afirmaron que el crimen de Mónica mostraba la violencia que existía en Cancún, la cual, de ser expuesta, solo dañaría la industria del turismo, y que los oficiales en su caso presionaron a Bruce para obtener un soborno mientras inicialmente lo interrogaban. Además, aseguraron que los interrogatorios realizados a los huéspedes nunca se realizaron formalmente, sino que sus declaraciones fueron tomadas por empleados del hotel. Por otra parte,
Señalaron que la sangre de la habitación del resort que las autoridades supuestamente habían encontrado no coincidía con el ADN de Mónica, y las huellas encontradas cerca de su cuerpo tampoco coincidían con las de Bruce. Además, aseguraron que las pruebas del caso se habían contaminado debido a los años que habían transcurrido. Asimismo, señalaron que el análisis realizado por los forenses mexicanos había sido distinto al de un perito estadounidense contratado por la defensa, quien señaló que no se habían practicado pruebas para determinar si Mónica había sido ultrajada y que en su cuerpo, al parecer, había huellas que no habían sido identificadas. La Fiscalía Mexicana, por su parte, negó estas acusaciones, asegurando que se habían realizado todas las pruebas necesarias y que los resultados habían sido negativos respecto a la existencia de un abuso sexual. La discrepancia entre los informes forenses alimentó la controversia durante el juicio. En sus alegatos finales, los fiscales aseguraron que las evidencias eran suficientes para condenar a Bruce, mientras que su defensa aseguró que no se encontró ninguna prueba concluyente que lo vinculara con el crimen. Finalmente, el 12 de marzo de 2015, Bruce Beresford Redman, de 43 años, fue declarado culpable por el crimen de su esposa y sentenciado a 12 años de prisión con el tiempo ya cumplido acreditado. La familia de Mónica recibió el veredicto con una mezcla de alivio y frustración. Para ellos, la condena trajo algo de paz, pero no justicia plena. Por su parte, la defensa de Bruce anunció que apelaría la decisión, advirtiendo que era inocente, mientras que la Fiscalía también consideró solicitar una revisión para ampliar la pena a 50 años, como había solicitado, argumentando que el castigo impuesto no correspondía a la gravedad del crimen. Sin embargo, el tribunal rechazó ambos pedidos, confirmando la sentencia de 12 años, la cual debía cumplir en el Centro de Reinserción Social de Cancún. Durante su estancia en la cárcel, Bruce decidió grabar un proyecto personal titulado Diarios de Prisión. Se trataba de un documental que posteriormente fue transmitido por una cadena de televisión estadounidense, en el que relataba su día a día tras las rejas y reafirmaba su inocencia. Según contó el propio Bruce, la idea era denunciar los abusos y las malas condiciones en las que vivían los presos en este recinto carcelario. Entre sus declaraciones, negaba rotundamente que él hubiera sido el responsable del crimen y afirmaba que, a pesar de sus infidelidades, su matrimonio iba bien y que en ese viaje no tuvieron discusiones graves. Estaba convencido que el día en que su esposa salió de compras, algún hombre la interceptó, abusó de ella y luego la abandonó. Le preocupaba que mientras él estaba encerrado, el verdadero culpable seguía libre. En septiembre de 2019, tras cumplir 7 años y medio de su condena, Bruce fue liberado por buena conducta. La noticia de su liberación generó indignación entre quienes seguían el caso. Bruce evitó las cámaras y se negó a dar declaraciones, manteniendo la misma postura que sostuvo desde el inicio: su inocencia. Tras su liberación, regresó a su casa en Los Ángeles, donde solicitó recuperar la tutela de sus hijos, quienes habían vivido bajo el cuidado de sus abuelos paternos desde su arresto. En agosto de 2020, ganó el derecho a rescindir parcialmente la tutela de su madre, Juanita, sobre sus hijos Camila, quien para ese momento ya tenía 15 años, y Alec, de 13. Aunque la familia de Mónica entabló una disputa legal sobre los bienes de los niños, finalmente acordaron que todo lo que ella había dejado sería entregado a sus hijos, con los abuelos paternos actuando como tutores legales, y que los fondos solo podrían ser utilizados en beneficio de los chicos. Según algunas reseñas, para el año 2023, Bruce residía en Las Vegas, junto a sus hijos Camila, de 18 años, y Alec, de 16. Allí, aparentemente trabajaba en una productora local, haciendo una vida normal y manteniéndose alejado del ojo público. A pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue dividiendo opiniones. Mientras algunos consideran que Bruce fue injustamente condenado, otros, como los familiares de Mónica, están convencidos de su culpabilidad. Cuando se apagan las cámaras, queda la pregunta que nadie puede responder con certeza: ¿fue Bruce el culpable del crimen de su esposa o una víctima más de un sistema judicial imperfecto?
¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.